de regreso aquí en este programa que conduce normalmente Ricardo Rafael y que hemos decidido Itzel Cisneros y un servidor Alejandro Páez Varela tomar por asalto. Cuando empezamos el programa le comentamos que queríamos que nos mandara historias del metro porque pues hoy se cumplen 50 años del metro y entonces pues Itzel ya se contó una, yo estoy pensándome si cuento la mía, que no es mía, pero está interesante y no he pedido permiso para contarla. Y pues han llegado algunas historias. Sí, mira, Víctor Olivares de la alcaldía Álvaro Obregón dice: cuando se inauguró la ruta 1 del metro nació mi hija. Ese fue un gran día para México y un maravilloso inicio para mi familia. Oralia Arrioja de Iztapalapa dice: trabajé en la línea 1 del metro y en ese entonces la gente le hacía la parada al metro. Además fue una experiencia muy bonita. Súper. Luis Hernández de la alcaldía Cuauhtémoc: en algún momento tuve la oportunidad de presenciar un acto de heroísmo por parte de los jefes de estación en San Lázaro. Al bajar vi como una persona se arrojó a las vías, inmediatamente los jefes corrieron a cortar la energía para que el metro se quedara parado y no atropellara a la persona caída. Y tenemos más, pero al ratito se las platico. A ver, una más. Michelle, para animar a la gente. Víctor Manuel Gómez de la alcaldía Gustavo Amadero dice: el metro hoy cumple 50 años, en el 76 en el metro Hidalgo conocí a la que hoy es mi esposa. ¡Ah, qué hermosura! Qué chido. Estamos en vivo, totalmente en vivo, aquí en las cabinas de Grupo Radio Centro. Les recordamos el teléfono, es el 52 59 11 97. Y bueno, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Natalia Saltalamacchia. ¿Lo dije bien? Estupendo, perfecto, como italiano. Sí, perfecto. Hoy es académica, Natalia es académica del ITAM, es internacionalista, y hoy vamos a hablar sobre xenofobia. De repente brincó el tema a la agenda nacional por lo del Paso. Así es. Pero también al interior nosotros, Natalia, somos gente muy especialita. Así es, Alejandro. Yo creo que está muy bien vincular una cosa con la otra, porque acabamos de tener como mexicanos la experiencia de que un tirador abrió fuego contra mexicanos por el solo hecho de serlo, ¿no? Uh-huh. En El Paso. Y esto es xenofobia y la xenofobia mata. Y una de las cosas que me preocupa y en este espacio de análisis internacional quisiera retomar es que cuando hay poblaciones de migrantes importantes en otros países, por desgracia, a veces se originan estas reacciones de miedo y también estas reacciones violentas, de odio, y creo que estamos en México en este momento empezando a sentir cómo crece el miedo al extranjero. Entonces quería yo hacer una intervención sobre el tema de México como país de paso de migrantes hacia Estados Unidos, con flujos que tradicionalmente vienen de Centroamérica o del Caribe, pero que también ahora están creciendo los flujos de lugares lejísimos que son África. Exactamente. Tenemos un número creciente de personas migrantes de África, de Asia, que están haciendo recorridos impresionantes para llegar hasta Estados Unidos. Y miren el periplo, por ejemplo, que tiene que pasar alguien que se sube a un avión en la costa occidental de África, vuelan a Ecuador porque Ecuador tiene una política de puertas abiertas, no se necesita visa para entrar a Ecuador. Y ya en el continente americano hacen un recorrido por tierra que los lleva a pasar por 7, 8 países antes de llegar a México. Pero además ya desde ahí, y a mí me interesa como de veras tratar de generar empatía con el periplo, con la casi epopeya de esta gente, porque cruzan por la selva colombiana, porque tienen que pasar ríos, montañas, porque han viajado en busca de este sueño, no solo de estar mejor, sino que huyen de guerras civiles, huyen de gobiernos dictatoriales y llegan a México y tenemos una nueva política migratoria que hace que no puedan transitar hasta la frontera norte, ¿no? Tiene que ver con la discriminación y con el color de piel y la nacionalidad de estos migrantes, porque yo sí veo a gente muy molesta, así es, pero además señalando mucho esto, ¿no? O sea, normalmente cuando se habla de migrantes se piensa que todos son morenos y que todos son pobres y que, o sea, sonamos como Trump muchas veces cuando nos describe a nosotros, cuando nosotros describimos esta migración de Centroamérica. Esa es la desgracia y qué bueno que volvemos a ser el espejo, porque somos un país de expulsor de migrantes
migrantes y entonces tendríamos que hacernos cargo de cuáles son las actitudes que nosotros mismos tenemos frente a las personas que vienen de fuera. Sobre tu pregunta en particular, claro, el 85% de los migrantes que entran a México para tratar de llegar a la frontera norte son de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. También hay migrantes que vienen de Cuba y Haití. Ahora, los africanos y los asiáticos de los que estamos hablando enfrentan una vulnerabilidad todavía mayor por las diferencias que acabas de señalar, Ixchel. No tienen nuestra piel, no tienen nuestra lengua, Exacto. no tienen nuestras costumbres, Exacto. se avientan a un vacío casi en una zona que es además con índices de criminalidad altísimos. Empezando, Alejandro, por el lenguaje, no hablan español, entonces Claro. no entienden a las autoridades migratorias cuando les explican los procedimientos, no pueden leer los papeles que les dan y nosotros, la verdad, tenemos un atraso todavía muy grande en nuestra infraestructura de procesamiento de esto y nuestros funcionarios no hablan otros idiomas, ¿no? A lo mejor inglés un poco, pero es difícil esa parte. Hay otra cosa importante, muchos de estas personas, sus países no tienen embajadas en México, entonces, por ejemplo, se presentan y no hay una autoridad de su país que los reconozca acompañe como nacionales y los acompañe. Les dé lo que nosotros llamamos asistencia o protección consular. Entonces están mucho más vulnerables porque no hay quien responda, digamos, por ellos frente a las autoridades migratorias mexicanas. Y luego la otra, cuando digamos, últimamente han habido políticas de retorno asistido, que es decir, si tú estás irregularmente en México, hay maneras de ayudarte si quieres volver voluntariamente a tu país con un transporte que te lleva hasta el lugar de origen. Imagínense el retorno asistido hasta África o hasta Asia, es complicado, ¿no? Entonces, se han generado muchas tensiones en las comunidades mexicanas que tienen contacto con la población migrante de manera cotidiana. Sin ir más lejos, en Tapachula, ¿no? La semana pasada, pues sí hubo una protesta muy fuerte, ¿no? Claro. De estos migrantes, sobre todo africanos, y la gente de la comunidad, pues empezó, pues a demostrar también, y hay que tener empatía con las comunidades mexicanas también, o sea, creo que esto es un tema humano, ¿no? Sí. De los dos lados. Y se ha difundido en redes, por ejemplo, un hashtag que dice hashtag respeten a México, ¿no? Pero cuando uno lo ve, hay mensajes de odio, hay insultos, ¿no? Y hay bots que están replicando esto. O sea, si nos insultamos entre nosotros. O sea, obviamente que esta voluntad del mexicano de voltear a ver, y no siempre fuimos así o siempre hemos sido así. Yo creo que no estábamos acostumbrados a tener este gran número de migrantes en territorio nacional. Entonces siempre fuimos así, Y nada más entonces que no ahora tenemos una sabemos. presión. Pero Claro, sí, no sabemos. no sabemos, porque también hubo una época en la que vinieron, ¿no? Muchos españoles, muchos argentinos, y no se reaccionaba así, pero no eran tantos tampoco, ¿no? Y a lo mejor su situación socioeconómica era distinta, Claro, ¿no? Su nivel claro. de calificación era diferente. A eso un poco es a lo que me refiero con que nosotros señalamos la raza y la cuestión social y económica, más allá de si son migrantes o no. Exacto. Entonces tienen una situación muy precaria desde el punto de vista económico y también de sus capacidades, digamos, de formación educativa, etcétera, etcétera. Y el tema es que nosotros no estábamos preparados como país para tener decenas de miles de transmigrantes que no quieren quedarse en México, que quisieran irse a vivir a Estados Unidos o a Canadá, pero nuestras estaciones migratorias no estaban preparadas, los albergues de la sociedad civil, por ejemplo, albergues del DIF para migrantes menores no acompañados tampoco estaban preparados. Y aquí entonces yo querría poner sobre la mesa, yo creo que es responsabilidad del gobierno de México para combatir la xenofobia, generar unos espacios más dignos para estos migrantes y que la población que está en contacto con los extranjeros no sienta que se le desorganizó la vida, que hay caos en sus calles, que sus parques están tomados por personas migrantes que están desamparadas, no tienen dónde dormir y pues hacen asentamientos en estos lugares. Uno puede entender el drama de esa persona migrante, pero también el drama a lo mejor del mexicano o mexicana que ya no va a llevar a la familia de paseo a esos espacios porque ya no son, digamos, lúdicos, o los servicios públicos, los hospitales, las pequeñas clínicas de esas localidades que de repente están saturadas. Sobre todo en poblaciones como las de Chiapas, por Exacto. ejemplo, las de Tabasco, digo, casi en todo el país, pero esas poblaciones han tenido una presión permanente, Tijuana. abandono
abandono. Entonces tienes Tenosique, Tapachula, Tijuana, y fíjense cómo yo sí creo que los números y la necesidad de mejorar la infraestructura hacen toda la diferencia, porque hubo un flujo muy importante de haitianos que se asentaron en Tijuana tratando de cruzar la frontera, pero se fueron quedando y los tijuanenses los recibieron bien y hubo una integración social ahí como sea. Entonces también es un tema de números. Yo veo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esto es notable porque es la Secretaría de Relaciones Exteriores, está haciendo esfuerzos, por ejemplo, en Tapachula, por mejorar la estación migratoria siglo XXI, por hacer espacios de juegos para niños migrantes en todos estos lugares, en el DIF, en los albergues de sociedad civil, por mejorar los gimnasios, en fin. Creo que han entendido que la mejor manera de no generar rechazo es mejorar esto. El subsecretario para América Latina y el Caribe estuvo dirigiendo estos trabajos, pero nos falta mucho porque la población migrante es grande y porque no es el único estado de la República que tiene esta situación, ¿no? Entonces, una llamada de atención sobre ese tema, y la otra es pues sobre otras cosas que son importantes, como lo que ustedes hacen, el ejercicio del periodismo. Yo creo que los periodistas tienen que también tener una calificación para no hacer, por ejemplo, notas que tengan un sesgo discriminatorio, ¿no? Porque ustedes nos ayudan a victimizar. Y en su trabajo nos ayudan a poner el enfoque apropiado. A ver, dame un ejemplo de una nota que hayas leído, aunque no digas el medio. Bueno, si lo dices, a mí no me importa. Bueno, cuando una nota, te doy dos ejemplos. O sea, hay una nota que habla de la invasión de africanos en el sureste del país. Cuando tú dices eso, te pareces a Trump, ¿no? Ya lo decías, claro, te pareces a Trump, y entonces levantas todas las alertas. Hay otras notas en las cuales lo que hace el periodista es ponerte testimonios del migrante. Y el migrante habla con su propia voz y cuenta por qué hizo el recorrido, cuáles son las razones que lo tienen en este país, y al poner la voz y la experiencia individual de ese migrante, el periodista nos ayuda a entender que hay un lado humano de todo esto que nos puede generar empatía, ¿no? Sí, que nos pide ser solidarios. Que nos pide ser solidarios y al mismo tiempo también pedirles a las autoridades que nos ayuden a que la gente sienta la inclinación hacia la solidaridad. Normalmente Tijuana, pues digo, Tijuana es una población como Ciudad Juárez que están hechas básicamente de migrantes. Eso es, sí. Es muy extraño que de repente haya esas manifestaciones en contra de los migrantes porque, pues, ¿tú dónde naciste? Yo aquí en la Ciudad de México, pero me fui a vivir a Hermosillo, Sonora, cuando estaba muy chiquita. Muy chiquita, es decir, no fronteriza, pero yo nací en Ciudad Juárez, crecí mira, en mi Ciudad mamá es de Juárez. Nogales, también es una ciudad fronteriza. Tiene la cultura fronteriza. Claro, y es muy excesivamente tolerante porque entiendes que todos somos migrantes, sí. Es real, no es una cosa que nos vamos a sacar de ahorita si nos acordamos que no. Todos somos migrantes, y en algún momento, si no fui yo, fue mi papá, y si no fue mi papá, fue mi abuelo. Sí, pues pero todos somos. Tú y yo somos migrantes que vivimos ahora aquí en la Ciudad de México, claro, y nacimos exacto, en otros estados, ¿no? Sí, claro, la migración interna también existe. ¿Sí? Y fíjate, sobre Tijuana, pues otra vez el tema de los números. Las primeras muestras de xenofobia se manifestaron en realidad con la caravana, con la caravana de octubre del año pasado. Ahí sí fue cuando muchos de los tijuanenses en las calles empezaron a agredir a estos migrantes, a generar como rechazo a emplearlos, ¿no? A darles cobijo en algún sentido. Pero también, pues, estamos hablando de volúmenes, ¿no? De personas. Y creo que también tiene mucho que ver que el Estado mexicano no ha sabido responder, o sea, porque como dices, si hubiera unos espacios donde no sintieras que te están invadiendo tu espacio, que se están quedando con tus trabajos, que es lo que mucha gente dice, o sea, si el Estado mexicano, que se comprometió con el gobierno de Trump a recibir a estos migrantes, los recibiera de una manera distinta, que no afectara la vida diaria de los mexicanos, a lo mejor la reacción sería otra. Estamos con Natalia Saltalamaquia, internacionalista, académica del ITAM, y tenemos una última pregunta. El tiempo se va volando en la radio, ni modo. Por favor, ahora sí. Pues, ¿qué podemos hacer como
personas, ¿no? Ciudadanas y ciudadanos, si quisiéramos apoyar a estos migrantes? Mira, la verdad es que la sociedad civil mexicana está llena de albergues y de asociaciones que permiten estar colaborando con la atención más inmediata. Y eso puede ser desde, digamos, hacer donativos a esas asociaciones en especie o económicamente, hasta otras cosas que hacemos. Yo soy profesora en la universidad. Creo que la mejor cosa que puedo hacer es transmitir un mensaje, ¿no? de apertura y de tolerancia y al mismo tiempo de sentido de realidad, que es que tenemos que tener políticas públicas apropiadas. Ustedes como periodistas ya lo decíamos, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes que tenemos que transmitir? En todo caso, cada quien desde su lugar creo que tiene la forma de incidir de alguna manera en que tengamos una apertura, una visión abierta a esto con las, digamos, con la idea de que todos en algún momento hemos tenido un familiar migrante que está en Estados Unidos, por ejemplo. Esto no nos es ajeno. México es un país expulsor de migrantes. 1 de cada 3 familias tiene a alguien viviendo en Estados Unidos. Recibe remesas, ¿Tú tienes a alguien? ¿no? Yo sí tengo a un par de familias más. ¿Tú tienes a alguien en Estados Unidos? Yo tengo familia política viviendo en Estados Unidos, sin duda. Yo tengo toda mi familia en Estados Unidos. Toda tu familia. Toda. Mi familia nació en México y está en Estados Unidos. Bueno, de tal manera que eso, tenemos que entender que los límites políticos existen y generan algunas reglas del juego, pero hay cuestiones que tienen que ver más con la parte humana y ética que también deberíamos todos, ¿no?, custodiar en parte por el espejo que empezamos haciendo. Si no queremos xenofobia contra mexicanos en Estados Unidos, pues no deberíamos alimentarla en nuestro país. Interesantísimo. Natalia Saltalamaquia, internacionalista, académica del ITAM, gracias por estar aquí en este espacio que Itzel Cisneros y un servidor le arrebatamos por hoy a Ricardo Rafael. Un gusto conversar con ustedes. Hasta luego. Gracias. Vamos a ir